Muy bien, vamos a ver los videos. Son 8 videos, pero muy breves, de quienes nos hacen preguntas. Por favor. ¿Qué tal? Soy Oliver y mi pregunta sería: ¿una persona de 60 años es probable o viable que pueda viajar por medio de autobús o de avión si ya recibió su esquema de vacunación completo? Oliver, muchas gracias. La pregunta, no sé si se alcanzó a escuchar, es si una persona que ya recibió un esquema completo de vacunación, estamos hablando de COVID, obviamente es vacuna COVID, ya puede viajar en avión o en autobús. La respuesta es sí, y recomendamos que si es posible se espere al menos 15 días, al menos 2 semanas después de completar su esquema de vacunación. No hay una razón específica adicional a el riesgo de que la persona pudiera contagiarse para estar en esa condición. Por supuesto, si existen otras razones sobre la seguridad de la persona en términos médicos o de otras condiciones de salud, pues habrá que consultar con su médica, su médico tratante. Pero en términos generales, respecto a la protección que brinda la vacuna, esperar 15 días después del esquema completo y después salir. Pero, como seguimos recomendando, y lo dijimos esta misma mañana por enésima vez, el cubrebocas es un instrumento importante para evitar propagar los virus. Entonces, la persona vacunada tiene menor riesgo de tener enfermedad, pero no necesariamente está exenta de poder tener temporalmente los virus en la vía respiratoria y transmitirlos a otra persona. Entonces, use su cubrebocas tanto en el avión como en el transporte terrestre. Hola, buenas tardes, doctores. Me llamo César y tengo un par de dudas. Mi papá acaba de ser vacunado de su segunda dosis de la vacuna. Mi mamá va a ser vacunada este jueves de la primera dosis y quisiera saber a partir de cuántos días obtienen la inmunidad una vez que ya tengan su esquema completo. Muchas gracias, César. Justo está relacionado con la pregunta anterior. Cada persona tiene una velocidad de respuesta inmune diferente y para cada vacuna hay una velocidad de estimulación del sistema inmune diferente. Pero para simplificar las cosas, podemos considerar que al menos 15 días, posiblemente hasta un mes completo, es el intervalo de tiempo en el que las personas en promedio desarrollamos anticuerpos y otros componentes del sistema inmune, del sistema de defensas, después de completar los esquemas de vacunación. Entonces, la regla general será esperar al menos 15 días, deseablemente 30 días, para sentirnos completamente protegidos cuando hemos recibido ya el esquema completo. Por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Heimsatz, soy originario de San Luis Potosí y mi pregunta para el doctor Gatell es ¿por qué o qué es lo que determina que un estado, una ciudad o un municipio cambia semáforo verde si aún existen contagios dentro del mismo y no son contagios mínimos, sino son contagios grandes o significativos? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel, de San Luis Potosí. El semáforo de riesgo COVID sigue en uso, sigue vigente, lo seguiremos usando todavía por bastante tiempo hasta que ya pudieran perder su utilidad. En este momento destacamos que los propios indicadores del semáforo representan también esta reducción de la epidemia y al igual que la curva epidémica y otros indicadores, tenemos una reducción de los semáforos durante 17 semanas. Recuerden que cuando empezó el semáforo en junio de 2020, todo el país estaba rojo, después empezó a poblarse de naranja, amarillo y finalmente aparecieron los verdes. Y luego lo que seguía naranja pasó a amarillo y así sucesivamente. Hoy casi todo el país está en color verde y resta quizá 1 o 2 entidades federativas en semáforo naranja, pero el resto está en verde o en amarillo. ¿Por qué razón hay personas que legítimamente tienen la apreciación de estar viviendo en una ciudad, en un municipio, en un estado, en donde todavía tienen conocimiento de que hay muchos casos, hay mucha hospitalización y les sorprende ver un semáforo verde para su entidad? Esto es porque los indicadores del semáforo miden
10 elementos, hay 10 indicadores del semáforo que miden distintas características adicionales a la ocurrencia de casos. En términos generales, el semáforo mide 3 cosas: mide la ocurrencia de la enfermedad, la ocurrencia de la epidemia; segundo, la necesidad de atender a personas en esa condición; y tercero, las características específicas sobre la propagación. Hay indicadores para ello, los indicadores son públicos, el lineamiento del semáforo está en nuestro portal coronavirus.gov.mx, pero básicamente se podrá apreciar que estos 10 indicadores pueden retratar de manera integral al fenómeno epidémico. Y en un momento dado, la percepción de que existan más casos no tiene la representación completa de la epidemia. Soy Diego, tengo 6 años y quería preguntarles cuándo nos podremos vacunar los niños de mi edad y los más pequeños, porque ya queremos regresar a las escuelas. Adiós. Gracias, Diego, gracias por tu pregunta. Es la pregunta que se hacen muchas niñas y muchos niños y nos parece completamente importante atenderla. Diego y todas las niñas y niños que nos escuchen. En el momento actual, hasta ahora, no existe pruebas científicas completas sobre cómo se va a comportar las vacunas que estamos usando en la población adulta. Cuando decimos comportar, es que necesitamos garantizar que las vacunas sean seguras, es decir, que no causen ningún daño, pero además que sirvan. Los niños y niñas tienen condiciones, características un poco distintas a las de los adultos. No necesariamente tienen las mismas funciones de su organismo. Algunas cosas van más lento, algunas cosas van más rápido. Y por eso es que es importante que las comunidades científicas, las investigadoras, los investigadores del mundo, hagan las pruebas necesarias para saber si las vacunas, así como sabemos que son seguras y útiles en los adultos, también son útiles y seguras en los niños. Esas investigaciones están ocurriendo, que sabemos que están caminando. Solamente algunas compañías de vacunas ya han anunciado sus resultados, pero todavía varias de las otras no los han anunciado. A la pregunta que haces, Diego, ¿cuándo? Lo que calculamos es que posiblemente a partir de agosto, septiembre, octubre, ya empezarán a aparecer estos resultados de esas investigaciones científicas y que nos darán posibilidad de que se apruebe el uso de las vacunas en niños y en niñas. Cuando eso ocurra, procederemos y empezaremos a invitar a todos los niños y niñas a que se vacunen. Será importante para que también estén protegidas y protegidos. Ahora, una última cosa, Diego. No necesitan estar vacunados para regresar a la escuela. Estamos vacunando y vamos en muy buen avance de vacunar a maestras, maestros y demás trabajadores y trabajadoras de las escuelas. Y algunos estados, 6 ya y próximamente 8, van a abrir las escuelas. Entonces, la buena noticia para niños y niñas es que ya durante el mes de junio, posiblemente la mayoría, si no es que todos los estados, estarán abriendo sus escuelas públicas y privadas y podrán retornar ustedes a las clases, aunque sea un pedacito, para terminar el ciclo escolar y luego ya entrar con confianza en el siguiente ciclo escolar. Gracias, Diego, por tu pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian y quería preguntarles sobre el regreso a clases, ¿cómo se deben de tomar las medidas sanitarias respecto al transporte público, tanto para no contagiar en las aulas como en nuestras casas? Gracias. Gracias, Cristian. La doctora Santa lo contestará. Gracias. Muchas gracias a Cristian por la pregunta. Es una pregunta muy válida y como el doctor lo comentó hace algunos momentos, es importante que mantengamos en medida de lo posible las medidas, como en este caso que se tiene que utilizar el transporte público, puede ser el autobús, en algunos lugares el metro, ya lo dijo el doctor, puede haber otro tipo de traslados que requieran a lo mejor la utilización de un vehículo en donde van varias personas que no son de la misma familia o que no viven en el mismo hogar, e incluso por avión,
pues siempre mantener en medida de lo posible, y si hay el espacio suficiente, la sana distancia, es decir, 1,5 metros o 2 metros entre cada una de las personas. Pero también recordar que hay otras medidas como el uso del cubrebocas, que recordemos que apoyan para que si quien lo tiene puesto tiene virus, digamos, se detenga al momento de la salida. Entonces, la utilización del cubrebocas, sobre todo en espacios públicos reducidos, como lo puede ser un vehículo, en este caso el autobús, pues es una de las recomendaciones. También hay que recordar el lavado de manos con agua y jabón, y si no tengo acceso a agua y jabón en ese momento, recordar el portar alcohol gel para poder enjuagar o poder sellar mis manos de manera continua y permanente. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para quienes integran la mesa del panel que encabeza el doctor Hugo López-Gatell. Mi nombre es César Cedillo Espinosa, soy un docente que labora en el municipio de Ciudad Valles, en la Huasteca de San Luis Potosí. Mis compañeros y yo fuimos inmunizados durante el 4, 5 y 6 de mayo con la dosis de CanSino, y en ese aspecto estamos listos para regresar a las aulas. Y mi pregunta es en ese sentido: con el regreso a clases presenciales, ¿habría una instrucción adicional para el manejo de alumnos? Ya que, bueno, tomando en cuenta que ellos son muy hiperactivos, invariablemente sabemos que habría acercamiento entre ellos y esto podría generar un incremento en los casos. Un saludo para todos. Muchas gracias, maestro César Cedillo. La doctora Santa nos va a comentar también. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Pues creo que también lo comentamos un poco, pero es importante mencionarlo. Nos habla el maestro César acerca de que haber recibido una vacuna por parte del personal docente y que ya están listos para el regreso a clases. También un poco acompañado de la respuesta que se le dio a Diego, pues hay que recordar que si inicia el regreso a clases en este momento, los niños no van a estar vacunados. Sin embargo, los docentes y la mayoría de los adultos que obviamente ya estén incluidos en la estrategia de vacunación por grupo de edad o por personal de riesgo, también estarán integrándose en este plantel. Entonces, es muy importante recordar que no hay, digamos, una medida extraordinaria, específicamente hablando del regreso a las actividades educativas. Recordar que las escuelas, la mayoría de los planteles, lo que van a realizar es un análisis o un diagnóstico de cada una de las escuelas, de la cantidad de alumnos, del espacio que existe al interior de las aulas, y entonces sí podemos hablar que dentro de las medidas que se pueden aplicar para las escuelas, que incluso ya se están pensando, es el escalonamiento, es decir, habrá algunos niños o algunos grados que pueden ir lunes, martes y miércoles, otros jueves, viernes, o lunes, martes, jueves, viernes, etcétera, para no tener el aforo de la escuela al 100%. Esta puede ser alguna de las medidas. Sin embargo, pues también hay que recordar que dentro de las recomendaciones al personal docente, pues es el instar a los alumnos a mantener la sana distancia, el correcto lavado de manos, el uso del cubrebocas en ciertos grupos de edad. Recordar que el uso del cubrebocas pues no está recomendado en todos los grupos de edad, hablamos de niños muy pequeños, 2, 3, 4 años. Sin embargo, pues el resto de las medidas que ya hemos venido mencionando van a coadyuvar en mantener la baja transmisión. Otro punto importante pues también es recordar que afortunadamente en el caso de los niños no hemos visto que la enfermedad al momento de presentarse cause en su mayoría cuadros graves o fatales. Claro que siempre pues hay una excepción a la regla y tenemos el antecedente de algunas defunciones y algunos casos de gravedad en los niños. Sin embargo, esta no es la regla, no, afortunadamente. No sé, doctor, si hay algún complemento. Muchas gracias. No, me parece muy bien. Creo que quedan uno o dos. Dos. Vamos a ver los dos. Doctor López-Gatell, ¿me puede informar, en base al Programa Nacional de Vacunación y con el ritmo actual de vacunación, cuánto tiempo estima se alcance la inmunidad de rebaño? Gracias. Muchas gracias, María, por esta pregunta. Es muy importante. Aquí ha surgido un par de ocasiones para pronta referencia de quienes nos escuchan y no han oído este concepto de inmunidad de rebaño.
Se le llama inmunidad de rebaño a la situación en donde una población, por ejemplo la población del país, tiene ya suficiente número de personas que tienen inmunidad, que no se pueden enfermar o que no pueden contagiar. Cuando se logra eso, no se necesita que todos, absolutamente todas y todos, tengamos inmunidad. Basta con que tengamos suficiente cantidad para que en la vida diaria la probabilidad, la posibilidad de que una persona infectante se encuentre con alguien que se puede infectar sea mínima, sea casi cero. Y para un virus como SARS-CoV-2 se necesita 3/4 partes. 3/4 partes de las personas que tengan inmunidad, ya sea porque padecimos COVID o ya sea porque recibimos la vacuna COVID y quien ya recibió esquema completo ya está protegido de manera completa. Hemos calculado, de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos ya tienen anticuerpos contra COVID, mayormente por la historia de infección, que estaríamos llegando precisamente alrededor de agosto con suficiente cantidad de personas inmunes para que a lo mejor entre agosto y septiembre ya se alcance el punto crítico de la inmunidad de rebaño, que es 75%. Gracias, María. Hola, soy Alejandro de La Tejera y quiero preguntarle al doctor Hugo López-Gatell si falta mucho todavía para que podamos comprar la vacuna COVID en cualquier farmacia. Muchas gracias, Alejandro. Extiendo un poco su pregunta, interpretando lo que hemos escuchado en otras personas que hacen esta pregunta como motivación principal. Hay personas que tienen una costumbre mayor de atender sus necesidades de salud a través de servicios privados. Tienen a su médica, a su médico, tienen a su hospital, tienen su plan de seguros o alguna condición que les permite recibir servicios en forma privada. Y en esas situaciones es relativamente común, aunque representa mínima parte de la atención médica del país, que las personas compren la vacuna, por ejemplo, cuando se vacuna a los hijas e hijos y se va con un pediatra privado y este pediatra le dice, le pongo tal vacuna y me la paga. Así no funciona la gran mayoría de la vacunación en México, ni para COVID, ni para todo lo rutinario, la vacunación fundamentalmente de niñas y niños. La enorme mayoría del país lo que recibe es una vacuna o múltiples vacunas en forma gratuita, no tiene que pagarlas en ningún lado porque son parte de un programa gubernamental que existe desde hace décadas en México y que definitivamente debemos conservar por siempre. Sin embargo, hoy que estamos ante la situación COVID, algunas personas más familiarizadas con esa posibilidad de resolver por sí mismas, comprando la vacuna, lo que quisieran es que esto sea un mecanismo de anticiparse, de lograr ya, dado que por alguna razón, que puede ser perfectamente legítima, no quieren esperar al momento en que les toque, por la edad o por las condiciones que están definidas para el programa. Si hubiera una cantidad potencialmente infinita de vacunas, no tenemos ningún inconveniente en que hubiera entidades privadas que compran la vacuna, la venden o la distribuyen y la usan para uso en comunidades, por ejemplo, laborales, en las empresas privadas. No tendríamos ningún inconveniente. Ese es un elemento. Y la realidad es que no hay cantidades enormes de vacunas. No para México, para el mundo entero. La fabricación de las vacunas es lenta y solo hay un conjunto muy pequeño, más o menos 10 o 12 compañías capaces de producir vacunas. Falta muchísimo para llegar a las necesidades mundiales y por lo tanto las propias compañías de vacunas solo están haciendo contratos con gobiernos y particularmente gobiernos nacionales. Y la segunda cosa que no debemos olvidar es que estas vacunas en México y en todo el mundo, en donde se usan las vacunas, han recibido autorización de uso de emergencias. No es un registro sanitario definitivo.
y por lo tanto se requiere que los gobiernos, que son las autoridades sanitarias, se responsabilicen de la vigilancia de lo que pueda ocurrir con la vacuna. Insisto, en México y en el mundo, cuando pase la emergencia, posiblemente aquellas vacunas que demostraron ser las más exitosas solicitarán o no registros permanentes y solo en ese momento ya se pueden tener para la venta al público. En conclusión, sobre su preocupación, esto no va a ocurrir en lo que resta de la epidemia y por lo menos, de acuerdo a el proceso de generación de conocimiento sobre las vacunas, en un par de años más. Gracias. Este era el último. Muy bien, vamos a abrir a un par de preguntas. Está Sergio Noble, de Pulso Saludable, y nos vamos por aquí, usted con Juan Hernández. Y si nos da tiempo, pues con los demás. Buenas noches, Sergio Noble, de Pulso Saludable. Doctor, recordando que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Fobia, ante el grupo LGTBI, nos pregunta un grupo de personas transgénero si serán obligados a vestirse ya sea de hombre o de mujer para asistir a la vacunación en caso de que su INE no haya sido actualizada a su género actual. Y una segunda pregunta, nada más para complementar la respuesta que le dieron al pequeño Diego y al maestro César. En caso de que un niño dé positivo a COVID-19 en el regreso a las clases presenciales, ¿qué se procederá a hacer? Gracias. Sobre la primera pregunta, gracias por hacerla. Nadie va a ser obligado por parte del gobierno, ni debería ser obligado por absolutamente nadie, a vestirse como le dé la gana. Entonces, acudan libremente en la forma que deseen vestirse. Les recomendamos solamente que estén cómodas y cómodos. Procuren tener fácilmente accesible el hombro, cualquiera de los hombros, porque es el sitio donde se inyecta la vacuna. Y respecto a la identidad de género o la apariencia física, no tienen que dar explicaciones de nada. Ustedes tienen su credencial o su documento de identidad y ustedes se presentan como tal con ese documento. Nadie debe obligarlos. Y si alguien les obliga, alguien les sanciona, alguien les excluye, eso es un delito, es una falta en contra de los derechos que ustedes tienen. Sobre qué va a pasar si existe un caso o más de un caso en una escuela que ya abra, esto lo iremos detallando en la medida en que vayan ocurriendo las situaciones. Ya hemos enfatizado que no existe una regla fija como aquella que usamos hace 10 años en la pandemia de influenza, en donde existía la lógica de que si en un salón había un caso, se cerraba el salón, y si en más de 2 salones había 2 o más casos, se cerraba toda la escuela. Esa es una regla ya obsoleta. En su momento la propusimos y la utilizamos en forma práctica en la pandemia de influenza hace 10 años o 11 años, pero no es una regla que hoy esté en funcionamiento, no tiene una base científica clara, y las autoridades sanitarias de cada municipio y de cada estado estarán atendiendo cualquier brote que pudiera ocurrir en una escuela o en un mercado o en un trabajo o en una casa hogar o en una penitenciaría o en donde sea. Se atenderá el brote, pero no hay una regla fija de cerrar la escuela. Gracias. Gracias, Sergio Noble. Juan Hernández y la compañera. Gracias. Sí, buenas noches. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón. Aquí hay una pregunta que nos hace el público referente a... se trata de Elizabeth. Sí. Yo soy profesora y vivo cerca de la Biblioteca Vasconcelos. Sin embargo, me asignaron una sede de vacunación a 1 hora 30 minutos de distancia de mi centro de trabajo. ¿Puedo vacunarme en la Biblioteca Vasconcelos? Y una segunda, por favor. O sea, trabaja en la Biblioteca Vasconcelos, pero le asignaron otra locación. Otra locación, o sea, vaya. De acuerdo a su vivienda, posiblemente. Exactamente. Y lo que dice, si ya estoy en mi centro de vacunación, vacúnenme ahí. Exactamente. En principio puede ser práctico. Hemos tenido conocimiento, no solo en este centro de vacunación, sino en otros, de personas que tienen esa inquietud. No tenemos ninguna situación en contra. Lo que sí pedimos es que las personas dejen muy en claro que están acudiendo en virtud de la necesidad de trabajar, si es que están contribuyendo con el operativo de vacunación. Si la persona que le consulta trabaja
su trabajo rutinario es en la Biblioteca Vasconcelos, pero no está colaborando con el centro de vacunación, no hay razón para que se quiera vacunar en el sitio donde trabaja, porque seguramente el sitio donde trabaja en este momento no está en operación. Ahora, si está en operación porque ya abrió, ya tiene algunos servicios en actividad, le recomendamos que mejor se vacune donde le toca, que seguramente es cerca de su domicilio, pida permiso en su trabajo y después se vaya a su trabajo. Esto, lo correspondiente como una idea general, aplica para todos los centros de trabajo. Okay. Segunda pregunta. Por favor. En el caso de ahorita de esta jornada de vacunación para mujeres embarazadas, ahorita ¿cuánto es lo que se lleva a la fecha de mujeres embarazadas inmunizadas? ¿Qué problemas han tenido hasta ahorita la fecha? Y sobre todo, nada más se nos puede repetir en este caso la cifra que ustedes esperan vacunar de mujeres embarazadas. Estábamos hablando que en el CONAPO eran de 2 millones, pero no sé, ahorita a la fecha, realmente con esto también de lo de la pandemia, pues ¿cuánto fue el incremento también de embarazos precisamente en este sector? Cómo no, muchas gracias. Llevamos 7,300 personas, mujeres embarazadas, mayores de 18 años y que tienen 10 o más semanas de embarazo, que hasta el momento han sido vacunadas, hasta el corte de esta mañana. Esto lo iremos actualizando periódicamente, igual que para las otras poblaciones. ¿Cuántas embarazadas hay en México? En promedio hay 2.300.000 nacimientos por año. Si consideramos un bloque de tiempo como el que ahora nos ocupa para lograr la vacunación, estaremos considerando que hay cerca de 600 a 800.000 mujeres embarazadas durante este periodo, de quienes ya tienen el segundo o tercer trimestre del embarazo. Conforme haya personas embarazadas, mujeres embarazadas que ya están a punto de dar a luz, ya no les va a tocar la vacuna por la condición de embarazo. Por supuesto, son bienvenidas para vacunarse en función de su edad. Y las personas que todavía no llegan a ese número de semanas, 10 o más semanas, tendrán que esperar hasta completarlo. Si hay una persona que en este momento tiene 2 semanas de embarazo, no se puede vacunar, tiene que esperar 8 semanas. Así le haremos. Hasta el momento ninguna. Ha sido muy terso el operativo en mujeres embarazadas, igual que en maestros y maestras y personal educativo, igual que en personal de salud, igual que en todas las edades. Ha sido muy satisfactorio. Seguimos invitando a las mujeres embarazadas a que se vacunen si tienen 18 o más años de edad y 10 o más semanas de embarazo. Muchas gracias. Por favor, la compañera. Nos queda 1 minuto. Sí. Hola, ¿qué tal, doctor López-Gatell? Natalia Cano, de la agencia France Press. Preguntarle una opinión sobre un reporte, fue publicado el 13 de mayo por Health Data, sobre la estimación de mortalidad por COVID-19 en el mundo. El reporte estima que las muertes son casi 3 veces más altas en India y México y un 50% más altas que los reportados en Brasil. En ese sentido, bueno, ¿qué opinión le merece este reporte que sale? Y también preguntarle cuándo pensaría la Secretaría de Salud dar la actualización de su propio estimado de exceso de mortalidad, algo que ya han hecho público ustedes anteriormente. Cómo no, con mucho gusto. Le contesto primero la segunda. Lo actualizamos periódicamente, es cada 15 o cada días o cada 21 días. Si no recuerdo mal, acabamos de liberar el más reciente y seguiremos. Es interesante ver que en su momento tuvimos exceso de mortalidad cuando comparamos la cantidad de funciones que han ocurrido durante 2020 con el promedio de los últimos 7 años, que es nuestro punto de referencia, y hoy que tenemos ya 17 semanas de reducción, ya no estamos en exceso de mortalidad, estamos prácticamente con la misma mortalidad que tuvimos en fecha semejante, en el mes de mayo, en promedio de los últimos 7 años. El informe lo seguiremos haciendo público y está disponible en coronavirus.gov.mx. Sobre el informe, pues no lo conozco, no puedo opinar sobre lo que no conozco, pero páseme el dato y lo buscamos, nos dará mucho gusto conocer trabajos científicos que haga cualquiera. Muchas gracias. Muchas gracias, aquí terminamos. La epidemia sigue a la baja. No nos confiemos, pero mantengámonos con el entusiasmo de ver una epidemia en reducción en nuestro propio país, ya por más de 17 semanas. La vacunación avanza, no perdamos la oportunidad de ser vacunados cuando nos toca, en donde nos toca, y gracias al pueblo de México por su solidaridad, respeto a las reglas y colaboración para lograr este magno
magno operativo de vacunación contra COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Su entrevista.